Para hablar sobre la falacia de Freud desde la perspectiva positivista, tendremos que mencionar en primer término qué es el positivismo. El positivismo es una teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada, comprobable, verificable a través de los sentidos. Por lo consiguiente, también se le conoce como una aproximación sensualista, porque requiere de la intervención de los órganos de los sentidos. Todas las ciencias desarrolladas bajo esta orientación positivista han permitido los grandes avances de la humanidad. Ha sido posible llegar a la Luna y más allá de esa estrella, hasta las profundidades del mar, vehículos a gran velocidad, conocer lo invisible y en fin, tantos y tantos avances de la ciencia bajo este enfoque positivista. Lo comprobable es el conocimiento válido, lo tangible. Por otro lado, ¿quién es Freud? Aunque es una persona hartamente conocido, vale la pena nada más recordar, un médico vienés, creador del psicoanálisis, siendo el psicoanálisis, una teoría sobre el funcionamiento del aparato mental, pero también una modalidad terapéutica. Desarrollada entre 1885 y 1939, la idea central es encontrar la explicación de lo que está ocurriendo en el inconsciente del sujeto a través de sus palabras, actos fallidos, sueños y ensoñaciones. Obviamente que esto se aleja por completo de una aproximación positivista porque nos estamos hablando de conocimiento que no es posible verificar, no es posible comprobar, no es posible llevar a un laboratorio. Una de las ideas centrales de don Sigismundo Freud es que toda persona que se dedicara a analizar el inconsciente de cualquier otro sujeto debería de tener su propio analista para que sus problemas personales no interfieran con los de la persona que está examinando, que está tratando. Pero por razones históricas, quien hace este planteamiento no tuvo su propio analista, ya que él fue el que dio inicio a esta terapéutica. Es un tratamiento, el psicoanálisis, que requiere de muchos años de tratamiento y no necesariamente se alcanza el éxito. Hay un viejo chiste de la persona que se encuentra con un amigo con 5 años de psicoanálisis y si le dice si ya entiende, ya superó su fobia, y el analizado le dice, no, pero ahora ya sé por qué la tengo. Y es lo que sucede en algunos casos donde la información va orientada, en el mejor de los casos, a conocer el porqué de lo que está sucediendo en el sujeto y no cómo superar esa patología. Pero lo más importante es que no hay una información válida de qué es el inconsciente y dónde está, en el dedo gordo del pie izquierdo o en el lóbulo frontal, cuál es su naturaleza, cuál es su composición química. Más bien pareciera ser una fantasía propia del creador del psicoanálisis. Desde esta perspectiva psicoanalítica, podemos comparar a un tratamiento como un sujeto, el tratado, que permite que un buzo, el analista, con aditamentos especiales, que es el tratamiento que ha llevado, pueda sumergirse
en su propio inconsciente del sujeto tratado y poder ver allí los miedos, los recuerdos reprimidos y tantos fenómenos a los que hace alusión Freud. Y él, este buzo analista, es el único que puede ver lo que está existiendo allí. Si el analizado niega la posibilidad de lo que le dice su analista, la interpretación es que son resistencias al tratamiento, de que quiere negar el tratamiento porque le está haciendo daño a nivel inconsciente, y como lo inconsciente no es percibido por el sujeto, pues pareciera ser una mera quimera. Con todos estos pensamientos, el ello, yo, super-yo, mecanismos de defensa y otras ideas semejantes, Freud también llegó a desarrollar una teoría de la personalidad. Y así habló de la etapa oral, anal, fálica y genital, básicamente. Las etapas de la vida, según él, directamente relacionado con el desarrollo psicosexual. Pero esta teoría, él la desarrolló en base a las pacientes que estuvo atendiendo, porque la mayoría de las personas que atendió eran del sexo femenino. Y obviamente con patología mental muy diversa. Y esto pudiéramos comparar como a una persona que hace un análisis en personas de muy baja estatura, en enanos, y con base en este análisis quiere encontrar y demostrar cómo es el desarrollo de la estatura normal en cualquier sujeto. Es evidente desde una aproximación experimental que la población en base a la cual desarrolla esta teoría no es la más apropiada. Repito, en base a unos enanos, querer demostrar cómo es el desarrollo normal de la estatura. Es indiscutible que don Sigismundo Freud escribió páginas y páginas sobre lo que él iba encontrando o lo que él iba descubriendo en el tratamiento de sus pacientes. Pero si fue él el único participante en la redacción de esos textos, para decirlo en palabras muy castizas, pareciera que inevitable que le pusiera un poco de crema a sus tacos, ya que él es el único que puede decir lo que sucedió y no sucedió en estas sesiones terapéuticas. Repito, este es un error muy importante desde esta perspectiva positivista, desde esta perspectiva sensualista. Este mismo conocimiento psicoanalítico que predominó por muchos años, ya no es la situación actual, implicó que la investigación del cerebro se detuviera por muchos años porque lo importante era el pensamiento freudiano al respecto. Y en este pensamiento freudiano no cabe la posibilidad de que algunas patologías puedan ser heredadas o tengan algún componente simplemente orgánico. Freud llegó a decir, en el caso de algunos problemas físicos, que era esto la expresión de la conflictiva inconsciente. Pero bueno, dicho de una manera muy gratuita, sin ninguna fundamentación, que desde esta perspectiva positivista de la que estoy hablando pudiera validarse, pudiera comprobarse, corroborarse. Todo este pensamiento lleva en el tratamiento cotidiano psicoanalítico a que el terapeuta
con algún dato que le da el paciente, con algún error al hablar o con base en las propias fantasías, haga un análisis de la realidad e inmediatamente trate de ver qué es lo que hay atrás de ese hecho en el inconsciente. Pero esto no se queda allí. Este suceso reprimido, fuera de la vista del cliente, del analizado, tiene a su vez otra causa, más interna, más primitiva, dicho en términos freudianos. Y esto tiene a su vez otra causa, y esa causa es causa de otra causa, y así sucesivamente. Como una anécdota, quiero comentar que hace algunos años vino por acá Tuxtla Gutiérrez, un distinguido psicoanalista del que prefiero omitir su nombre, para referirse al problema del alcoholismo. Y obviamente en los primeros minutos dijo que el alcoholismo tenía que ver con un problema del sujeto en la fase inicial de su vida, en la etapa oral, un destete muy temprano, no haber alcanzado la satisfacción a través del pezón materno. Quiero repetir, el problema tiene que ver con el destete muy temprano por parte de la madre, pero esto a su vez tiene otra explicación de la madre y esto a su vez otra explicación más interna, todo en el inconsciente. Y así, créanme, llegué a contabilizar 7 causas internas por las cuales el sujeto tenía esta problemática. Siempre la primera suena muy lógica, muy comprensible, como de sentido común, pero conforme se va introduciendo a estas profundidades del inconsciente, la explicación cada vez es más difícil de creer. Se me antoja comparar esta situación del psicoanálisis como querer conocer el fondo de una cebolla. Y la primera explicación es una descripción de la primera capa de la cebolla. La retiramos y hay una segunda capa de la cual damos la explicación pertinente. Retiramos esa capa y nos encontramos otra igual a las 2 anteriores y así sucesivamente, una capa tras otra, hasta llegar a la última y en ese momento ya no hay cebolla. Hago esta analogía porque de alguna manera podemos comparar así el pensamiento psicoanalítico. Se va de una causa a otra, cada vez a edades más tempranas, porque también de acuerdo al pensamiento psicoanalítico, el pensamiento freudiano, la personalidad se forma en los primeros años de vida del sujeto. Luego entonces hay una actitud un poco fatalista y determinista. Claro, el psicoanálisis puede hacer cambiar el rumbo desde su propio pensamiento. Además de que el tratamiento psicoanalítico está dirigido a la clase social alta, porque los honorarios son caros, ya lo dije, pero quiero volver a repetirlo, el tratamiento es por muchos años y no siempre con un buen resultado. Hay un estudio del que no quisiera entrar en detalles, en donde se encontró que la mejoría en las personas tratadas bajo una orientación psicoanalítica es muy similar a la que pueden encontrarse mediante la recuperación espontánea. Y hay otro estudio hecho con estudiantes de psicología de grados avanzados, en donde simularon ser psicoanalistas. Y tuvieron varias sesiones con personas que desconocían que no eran psicoanalistas, pero como es el tratamiento en esta naturaleza, muchas veces el sujeto
se limita a escuchar al paciente. Y obviamente hay recuerdos desagradables, dolorosos, que son expresados en una actitud punitiva del terapeuta. Y esto por sí solo tiene un valor terapéutico. Y tan tiene un valor terapéutico que en este experimento que me estoy refiriendo, con aquellos estudiantes que simularon ser psicoanalistas, al término de un número de sesiones entre 12 y 15, muchos de ellos reportaron mejoría. Pero la mejoría obviamente que no se puede encontrar en la explicación psicoanalítica, no lo eran, sino en esta expresión de emociones, recuerdos, sentimientos, sin una actitud punitiva. Algo como sucede con el barman o con el confesor. Entonces, no es una aproximación válida. A esto hay que agregar que, dada la estructura de todo este pensamiento, hay algunas o varias patologías que no son posibles de que el psicoanálisis tenga intervención alguna, como son con todas las personas con un bajo coeficiente intelectual, con una discapacidad muy severa, porque de acuerdo al psicoanálisis, el paciente debe tener la capacidad de discernir y de entender cabalmente lo que le dice su analista. Y en el caso de una persona con bajo coeficiente intelectual, pues es obvio que no tiene esta capacidad de comprensión, de discernimiento. Entonces, esta es una limitante terapéutica. Cabe también mencionar que un tema del que también abordó Freud con bastante detalle fueron los sueños. Y hablar de los sueños permite de buena manera explicar parte de su pensamiento. Él habla del contenido manifiesto, que es lo que reportamos haber soñado, pero para él lo importante es el contenido latente, es decir, todas las ideas inconscientes que están atrás de este sueño. Y lo que él se dedica, y todos los seguidores del pensamiento psicoanalítico, es a ver cuál es el contenido inconsciente. Pero de acuerdo a los modernos estudios, está claramente demostrado que el sueño se produce durante un 45% del tiempo que permanecemos dormidos. Es decir, que el sueño es muy importante, pero la mayor parte del tiempo que estamos dormidos, por decirlo en otras palabras, estamos desprotegidos porque no hay esa posibilidad de soñar, que de acuerdo al pensamiento freudiano, pues sirve para sacar hacia afuera ciertas emociones reprimidas que no son comprensibles para el paciente, porque no tiene ese conocimiento, no tiene esa información de lo que está sucediendo en sus propios procesos inconscientes. En fin, hay también algunas personas seguidoras de él, de don Sigismundo Freud, de su pensamiento, llevándole en forma literal, pero también hay algunos disidentes que difieren en uno u otro sentido de todo el pensamiento original. Pero seguidores y disidentes parten de la idea central que lo que dijo Freud es la verdad, es lo real. Y esto dista mucho de lo que puede verse desde la perspectiva positivista.